separación de familias, de los abusos de todo tipo. Una de las consecuencias más destacadas ya en lo económico es la que tiene que ver con el gas, ¿cierto? Y con su impacto en Europa, y lo leemos a diario a través de nuestros titulares. Pero vale la pena preguntarse, y luego de estos titulares, ¿qué pasa con el petróleo? Seguimos en pandemia, con un mundo en crisis, siendo la inflación tema en varios países, para los que hasta hace poco no lo era. Y lo que pasa con el commodity, con el petróleo, tiene mucho que ver también con Venezuela. Tiene un impacto en nuestro país, y por eso comenzar nuestro programa el día de hoy con Osvaldo Felizola. Él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, muy buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Buenos días a tu público. ¿Cómo están todos? Muy bien, espero. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, comentaba hace un instante el precio del petróleo ayer por encima de los $100 el barril, 104, 107, dependiendo qué tipo de petróleo. ¿Qué ha pasado con la producción y con los precios en tiempo en el que se combinan dos o tres cosas? Pandemia, guerra y tema de inflación y de crisis mundial. ¿Qué ha pasado con producción y con precios? Bueno, con el tema de precios, si estamos viendo lo que está pasando en las últimas semanas, van a darse cuenta, bueno, que no son expertos en el tema, es que ya el petróleo alcanzó un máximo de aproximadamente unos 120, $125 el barril, utilizando como referencia el West Texas International, Ujú. que fue a principios del mes de junio. Desde ese entonces ha empezado un comienzo relativamente de retroceso del precio del petróleo, lo que nos indica a nosotros los expertos petroleros que es que estamos en un momento de comienzo de una recesión. De hecho, en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de eso en casi todos los sectores económicos. Ujú. No se- es un- este tema de la inflación en Estados Unidos y el proceso que tiene la Fed para detenerla está causando un comienzo de un efecto recesivo en los Estados Unidos. Ujú. Y aunado al hecho de que en Europa también, por otras causas, también tienen un proceso inflacionario, en este caso por el tema de las cadenas de suministro y el tema de gas con Gazprom y gas ruso, lo que ha repercutido en la caída del precio del petróleo, aunado al hecho de que los inventarios de crudo en todas las regiones del mundo están empezando a aumentar. Sabemos que esto va a ser unos años muy complicados, estos van a ser los próximos meses, van a ser muy complicados, y estamos muy cerca del invierno en el hemisferio norte, lo cual implica que se necesitan grandes inventarios para poder aguantar ese invierno. Ujú. Sé que suena extraño que esté hablando de invierno, Ujú. justamente ahorita hay una onda de calor Ujú. horrible en toda Europa y Ujú. en Estados Unidos, pero créeme que nosotros en el mercado no pensamos en el día de hoy, pensamos dentro de 6 meses, un Claro. año, un par de años. Claro, claro. Ayer hay dos titulares que me llamaron la atención. Por una parte se leía que Venezuela va a importar crudo de Irán, llegarían hasta 4 millones de barriles de crudo por esa vía, pero en paralelo se lee que España está estudiando importar petróleo de Venezuela. A ver, maravilloso que pueda Venezuela vender petróleo. Bueno, ha dicho Diosdado Cabello que se podría vender, pero que se va a vender al precio que es, y además pago por adelantado. Pero uno no termina de entender si Venezuela está importando crudo de Irán y España quiere comprar crudo venezolano, porque España, por ejemplo, no le compra directamente a Irán. No sé, es una pregunta lógica, ¿no? Solo pero recuerden que no todos los crudos son iguales, es Ujú. decir, no todas las tortas son de todas iguales, hay tortas de chocolate Sí. y tortas de boda. En el caso del crudo que estamos comprando nosotros a Irán, es un crudo relativamente ligero que nos permite utilizarlo para los procesos de diluido de los crudos de la faja, así como para algunos procesos Ujú. internos venezolanos. Entonces, una de las cuestiones que hacen este crudo es que nos permiten extraer crudos mucho más pesados, Ujú. que esos son los que se les puede vender a España, pues tienen en parte, aunque no todas sus refinerías, una capacidad ociosa, una capacidad para procesar el crudo venezolano que no están aprovechando. Ujú. Ah, Ojo, es importante recalcar que en este hecho estamos hablando de comprar un crudo más costoso, que es en sí, el caso del crudo iraní, sí. para vendérselo a España con un descuento más fuerte. Claro. A ver, estamos conversando con Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Rusia ha sido aliado ideológico y económico de Venezuela, pero a la vez se convierte en competencia cuando de crudo hablamos. Irán podríamos decir lo mismo. Hasta China tiene intereses encontrados. Y parece que como en la diplomacia no hay aliados o amigos, lo que hay son intereses. ¿Qué figura tiene Venezuela hoy en el mercado petrolero mundial? Regional, si prefiere. El problema es que Venezuela perdió esa posición de líder de industria que teníamos hace unos 20 años, lo cual nosotros podíamos poner las reglas de juego, o por lo menos tener una voz cantante. Ahora estamos en una posición realmente reaccionaria. Estamos haciendo negocios, no, es que Gazprom tiene Ujú. Rusia y tiene su posición bien clara en qué quiere hacer, igual que Irán,
igual que misma Arabia Saudita, ¿cierto? Cada uno de los países tiene su propia agenda nacional. Claro. Entonces, uno no puede negar su posición. Lo que pasa es que ya Venezuela no puede, tiene que apegarse a una de ellas y no puede fomentar la venezolana. Es el tema de haber perdido esa capacidad de producción de casi 3 millones de barriles o no haber alcanzado la cuota que se esperaba. Se había planificado hace más de 20 años que en estos momentos tenemos produciendo casi 7 millones de barriles, mientras que ahora solamente producimos 700.000. Claro. Un último punto, profesor Felizuela, y es que para algunos el petróleo va como de salida, y en efecto, esa es la ruta que marca el mundo, energías más limpias y un largo etcétera, pero cuando ocurren coyunturas como esta que nos ocupa de pandemia, de crisis, de guerra, entendemos que todavía el petróleo es muy importante. ¿Por cuántos años más podría serlo? Esa es la gran pregunta que tenemos en el sector. Muchos hablamos de que en teoría, por lo menos en los próximos 20 años, el petróleo va a ser la fuerza dominante en todo lo que es el tema energético. Por eso que se habla del 2050 como probablemente 2050 y 2060 como posible fecha de donde el petróleo ya empieza a perder ese factor preponderante. Y son 20 años los que para algunos expertos tardaría Venezuela en recuperar su producción, ¿no? Exactamente. Ya de hecho en Venezuela se está hablando de que puede ser que nuestras reservas internacionales, es decir, entre el 90 y el 85% de nuestras reservas de crudo nunca se han explotado. Precisamente por esa transición a energías más limpias, ¿no? Exactamente. Entonces es un tema que Venezuela necesita urgentemente tomar liderazgo sobre su industria, Iván. Claro. Profesor, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Feliz día. Gracias, muy amable. Osvaldo Felizuela es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Bueno, seguimos en